El camino al altar del incienso. En el Tanaj, los sacerdotes debían presentarse forzosamente al altar antes de iniciar su servicio en el tabernáculo. En ese punto, los sacerdotes tenían dos necesidades: la sangre purificadora y los alimentos nutritivos. El altar de bronce en el atrio satisfacía estas dos necesidades de los sacerdotes. La sangre los lavaba de sus pecados y la carne los nutría. Cuando llegaban entonces a este altar, ellos venían impuros y vacíos. Exteriormente estaban contaminados e interiormente estaban vacíos. Por lo tanto, necesitaban que la sangre derramada sobre el altar los limpiara de su contaminación y que la carne de las ofrendas satisficiera su hambre. Después de ser purificados y alimentados en el altar, entonces ahora sí los sacerdotes podrían proseguir. Esto significa que la provisión del altar de bronce los equipaba y los calificaba para entrar en el tabernáculo. Podían venir espontáneamente a la mesa de los panes de la proposición y recibir una provisión de vida abundante. Esto indica que debemos comer continuamente. No es una vez por día ni es solamente a la mañana. No comemos tampoco de una vez por todas. Nos atragantamos con todo y no comemos nunca más. No. Todos los días y varias veces al día. El altar de bronce tiene una clase de comida. Nuestra comida continúa en la mesa de los panes de la proposición. La provisión de vida en la mesa de los panes llevaba a los sacerdotes al candelero posteriormente, ¿no es cierto?, donde recibían luz. La provisión de vida siempre produce luz, produce iluminación. Si no comemos en la mesa de proposición, vamos a estar en tinieblas. No alcanza con uno de los pasos o algunos y nada más. Tenemos que cumplirlos a todos, ¿sí? La comida de esta mesa siempre nos conduce al candelero, porque todo lo que nos alimenta con la vida vegetal de Mashiach es lo que produce carne para iluminación, es lo que produce nuestro crecimiento interior. Esto significa que en nuestra experiencia esta alimentación produce luz. Muchos de nosotros hemos experimentado esto. Temprano por la mañana ofrecemos Mashiach como nuestro sacrificio por el pecado y nuestro sacrificio por la ofensa. ¿Sí? Esto sucede en el altar de bronce en el patio. O sea, digamos, cuando estamos llegando, apenas nos venimos a presentar. Ahí somos purificados y alimentados también. Esto nos fortalece justamente para seguir disfrutando a Mashiach. Ahora sí, dentro de los Gelmoed, dentro de Elohim, literalmente, ¿sí? Donde podemos disfrutar de él en la mesa de los panes de la proposición, ¿sí? Donde lo tomamos como nuestro suministro de vida. Ahí es donde nos alimentamos del pan. La provisión de vida siempre nos lleva luego a la luz, siempre produce luz. Esa luz nos ilumina, nos trae la iluminación. La iluminación es la comprensión de todo lo que Mashiach es completamente. Cada vez ir creciendo más en Mashiach. La cantidad de luz que recibimos depende de la cantidad de provisión que disfrutamos, evidentemente. ¿Cuánto pan comemos? La luz que recibimos delante de la menorá nos guía hacia el arca. Ahora seguimos en el camino. Allí en el arca tenemos contacto con Elohim, podemos levantar su testimonio. Ahora sí estamos capacitados para llevar ese testimonio, lo que nos conduce al altar de oro del incienso, justamente. Ese es el lugar donde oramos y mantenemos elevados los brazos de nuestro verdadero intercesor, quien es Yahshua HaMashiach, ¿no es cierto? Cuando estamos en presencia de Elohim, su presencia nos lleva al altar del incienso. En otras palabras, nos lleva a la oración. ¿Sí? Todo aquel que entra en la presencia de Elohim orará espontáneamente. Nadie puede rechazar la oración, esa conexión maravillosa con el Padre. Cuando oramos ya no estamos en el arca, sino en el altar del incienso. No tenemos que imaginarnos a nosotros mismos como personas que vamos caminando de un lado hacia el otro, sino más bien como un fluir que nos lleva de una situación espiritual a otra situación espiritual. Ya mencionamos que el altar del incienso está muy cerca del arca, ¿no es cierto? En cuanto al incienso, dice: molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. ¿Qué es el testimonio? El testimonio es la ley contenida en el arca. Por esta razón el arca es llamada arca del testimonio, justamente porque la ley es el reflejo, o sea, es el testimonio de lo que Yahweh mismo es. El Pasuk 36 indica que el altar del incienso está directamente de frente al arca. Un velo separaba el arca del altar del incienso, pero estaba muy cerca de todos modos. Ese velo, hoy sabemos, hoy ya ha sido rasgado. Ya no está ese velo que interfiere entre
en esa comunicación, ¿no es cierto?, que estaba bloqueando esa comunicación de forma directa. La cercanía del arca con el altar de incienso indica que la oración, que es Mashiach mismo, proviene de nuestro contacto con Elohim. Si hemos seguido los pasos, hemos pasado por el arca, hemos levantado su testimonio y entonces estamos en condiciones de levantar también nuestra oración hacia el trono. También podemos afirmar que es el resultado de estar en la presencia justamente de Elohim. Esto es todo una cosa, es toda una situación espiritual compleja, como podemos ver. No se trata de un paso, otro paso, otro paso. No, todo es un fluir que envuelve todas las cosas. Estar en su presencia tiene un resultado. La oración, que es Mashiach, ¿sí?, ascendiendo a Elohim justamente como el incienso. El tráfico en ambas direcciones. ¿Ya prestaron atención alguna vez a los cuadros de Shemot acerca del aire, del aceite, perdón, Kadosh, y del incienso? Hemos estado hablando todos estos días de estas cosas, ¿no es cierto? Estos cuadros tienen un significado tremendo, verdaderamente. Representan un tráfico en ambas direcciones, la venida y la ida. Como hemos dicho ya, la unción viene a nosotros y el incienso va a Elohim. Mashiach, como el Ruach, viene a nosotros, ¿no es cierto? Y él es el aceite Kadosh. Y Mashiach, que asciende de nosotros a Elohim, es el incienso. El aceite Kadosh viene hacia nosotros y el incienso va hacia Elohim. Uno es para nuestro deleite y el otro es para el deleite de Elohim. No debemos pensar que el incienso es para nuestro propio deleite, no es para hacernos ver, para hacernos mostrar, para ver qué elocuentes que somos, para ver qué bien que oramos, para mostrar, para nada, absolutamente es para nuestro propio deleite. Por eso está completamente equivocado también orar peticiones o cualquier tipo de oración personal en este altar del incienso. Ese tipo de oraciones son las que corresponden al altar de bronce. Lo que tenemos que entender en todo esto es que nosotros no estamos haciendo sacrificios verdaderos. Todo lo que hacemos desde que entramos hasta acá es espiritual. Entonces todo eso son sacrificios y oraciones. Sacrificios en cuanto a lo que ofrecemos de nosotros mismos, a lo que hemos experimentado de Mashiach, y todo eso se eleva al Padre junto con oraciones. Si no hay nada literal en todo este recorrido que nosotros realizamos hoy por hoy, de manera tal que todo pasa por la conexión espiritual que tenemos en todo este momento, ¿sí? Estas oraciones entonces son todas para el deleite de Yahweh, las que hacemos dentro de Yahweh mismo, dentro de los Moed, en su morada. Esas son justamente las oraciones que Él coloca en nosotros, son sus oraciones, no nuestras oraciones. Nuestras oraciones han sido presentadas afuera, ¿sí? Él sabe, Él conoce, Él nos desea escuchar, ciertamente que quiere que todo se lo traigamos a Él. Él no quiere que dejemos nada para que, no le tengo que pedir, no es así, no le tengo que pedir. Sí le tengo que pedir absolutamente todo. Él es el único proveedor, pero hay un momento para cada cosa, ¿no es cierto? Ciertamente hay un momento y tenemos que aprender a desarrollarlo para sus oraciones, justamente, las oraciones del reino, las oraciones de Yahweh mismo, del Padre, ¿sí? Esas oraciones nos llegan a través del Ruach HaKodesh, que es la unción del aceite Kodesh, ¿sí? Si tratamos de disfrutarlo nosotros, seremos cortados ciertamente. Pero cuando hagas este incienso, no harás ninguno en la misma proporción para ustedes, lo considerarán sagrado para Yahweh. Cualquiera que haga otro como este para olerlo será cortado de su pueblo. El incienso entonces es exclusivamente para Elohim. No obstante, existe un deleite para nosotros, el cual es el aceite Kadosh, justamente, el Ruach compuesto. Hemos dado énfasis al hecho de que los sacerdotes y todas las partes del tabernáculo fueron ungidos con el aceite Kadosh, ¿no es cierto? Esa es nuestra porción. El aceite Kadosh es Mashiach como nuestra porción y el incienso es la porción de Mashiach para Elohim. Esta es otra de esas parejas dobles, ¿no es cierto?, que encontramos en estas tipologías en las cuales en el ámbito espiritual tenemos en realidad dos cosas simultáneas, ¿sí? No separadas como nos las tienen que pintar en los cuadros a nosotros, ¿sí? Como es el caso de la ofrenda de las 2 cabras de Yom Kippur, que ya estudiamos, las 2 tórtolas para la purificación, ¿no es cierto? Son 2 caras de una moneda
moneda, una mira hacia el cielo y lo satisface y la otra mira hacia la tierra y la satisface. En nuestra experiencia no deberíamos tener un tráfico de un solo sentido, entonces. Esto significa que no debemos tener solamente la venida de Mashiach a nosotros, sino también el regreso de Mashiach a Elohim. No solamente necesitamos ir a ser satisfechos y alimentados, también necesitamos satisfacer a nuestro Padre, porque eso también es una doble satisfacción todo, ¿no es cierto? Cuando prestamos satisfacción a alguien a quien amamos mucho, eso también nos satisface a nosotros. Necesitamos un tráfico en ambas direcciones, la venida de Elohim a nosotros por medio de Mashiach y nuestra ida a Él por medio de Mashiach también. Debemos completar el circuito quemando incienso, ¿sí? Levantando oraciones que no son solamente las nuestras, son sus oraciones. Entonces el circuito tiene que estar cerrado por completo. No lo tenemos que cerrar con las oraciones que están hechas afuera, porque ahí no estamos cerrando el circuito. Estamos solamente haciendo la parte que nos satisface a nosotros. Necesitamos cerrar el circuito con la parte que lo ministra a nuestro Padre. Por lo tanto, necesitamos el aceite Kadosh, de la unción y también el incienso. Elohim nos unge con el aceite Kadosh y quemamos el incienso para Elohim. Porque estamos ungidos, podemos quemar ese incienso. En los dos próximos mensajes vamos a estudiar detalladamente los elementos del incienso, en estas partes que siguen.